Fueron hombres con una visión cívica y un compromiso con la historia. Reaccionaron a las circunstancias de su época y sus decisiones, junto a las consecuencias, las contamos hoy día como historia. Son los padres de la patria, los precursores de una república de la cual celebramos su nacimiento este mes de noviembre como todos los años. Son los próceres de nuestra nación. José Agustín Arango. El profesor Romel Escarriola, historiador, escritor y editor, nos dio algunos detalles de este personaje, algunos muy reveladores. José Agustín Arango es un panameño que nace en febrero del año de 1841. Abogado, se destacó en el campo de la jurisprudencia, especialmente como abogado de la Compañía del Ferrocarril, y tuvo una participación destacada en el movimiento de independencia del año de 1930. Hay dos partidos históricos que luchan a sangre y a fuego, el liberal y el conservador. Específicamente, como antecedente, 1899 a 1902, que termina con el fusilamiento del general Victoriano Lorenzo en la Plaza de las Bóvedas. Posteriormente a eso se firma el Tratado de Wisconsin, que pone fin a la contienda militar. Liberales y conservadores pactan para no seguir la guerra por una influencia también de los Estados Unidos. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cuáles eran las opciones que la sociedad panameña, que los liberales y los conservadores tenían? La única opción era construir un canal. Entonces tenemos dos partidos históricos, liberal y conservador. José Agustín Arango es miembro del Partido Conservador, pero los que dirigían a Colombia, el vicepresidente y el presidente, eran del Partido Conservador. Entonces hay una diferencia en el sentido de que el grupo de José Agustín Arango apoya el tratado y el Senado colombiano, el sector conservador del Estado colombiano, niega el tratado. Y ese tratado era ventajoso porque si no se aprobaba ese tratado, no se construía el canal y Panamá iba a entrar en la crisis más aguda y sangrienta de toda la historia de Panamá. José Agustín Arango, como miembro de ese partido, decide empezar a hacer reuniones en su casa y después en su hacienda, a reunir a un grupo de disidentes del Partido Conservador colombiano, y van a ir rompiendo las relaciones que tenían con el Partido Conservador colombiano y van a crear un plan de llevar a cabo la independencia. Ese plan se suscribiría, lo primero, uno, la defensa del Tratado de Rangel, y hacen una unidad con una fracción del Partido Liberal, entre ellos Eusebio A. Morales, y estaban dentro de esa unidad Constantino Arosemena, Manuel Amador Guerrero, que era miembro del Partido Conservador. Hay una unidad de fracciones del Partido Liberal y el Partido Conservador frente a la aprobación del tratado, que finalmente se rechaza, y Manuel Amador Guerrero viaja a los Estados Unidos para negociar el apoyo de los Estados Unidos a la independencia, a la cual lo logra. Entonces, José Agustín Arango, el 3 de noviembre de 1903, se concreta la independencia entre los dos partidos históricos. Pero el Partido Conservador tenía más influencia en el movimiento, porque los que logran después establecer la Junta Provisional de Gobierno después del 3 de noviembre eran en su mayoría miembros del Partido Conservador, que posteriormente se va a una asamblea constituyente y se elige a Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, no panameño, pero sí colombiano. Ahí tuvo posiblemente un acuerdo secreto en que el primer presidente iba a ser Manuel Amador Guerrero, no José Agustín Arango, y ahí tuvo que haber una especie de negocio. Por la sencilla razón de que Manuel Amador Guerrero tenía menos arraigo en la ciudad de Panamá que José Agustín Arango. Tenía menos fuerza en el Partido Conservador, pero sin embargo había creado todas las condiciones para suplantar a José Agustín Arango. José Agustín Arango no estaba de acuerdo con muchas políticas implementadas durante el gobierno de Manuel Amador Guerrero.
Si tú eres la persona que promueve el movimiento separatista, es el que te arriesga a sufrir la represión del Partido Conservador y ni siquiera un ministerio te dan. Y lo van aislando poco a poco y poco a poco. Incluso Esteban Huertas iba a dar el golpe de Estado y las fuerzas norteamericanas, que en ese momento eran pocas, se encontraban detrás del Cerro Ancón para intervenir militarmente. Iba a ser la primera intervención militar de los Estados Unidos después del 3 de noviembre de 1903. Así que Amador Guerrero se vuelve a unir con los Estados Unidos y le dice a Esteban Huertas: si tú me haces un golpe de Estado y a José Agustín Arango, si apoyas este golpe de Estado, yo tengo la seguridad de que las tropas norteamericanas van a intervenir y me van a garantizar mi puesto en la presidencia. Desde ese momento José Agustín Arango empieza a perder toda vigencia y se dedica a sus funciones normales, cotidianas, que era abogado de la compañía del ferrocarril y hacer trámites legales. Pero de la política se va aislando, ni siquiera lo toman como consejero. Es miembro de la Junta Provisional de Gobierno y en ese marco de las posibilidades se daban todas las condiciones para que él hubiera sido presidente. Ni siquiera fue asesor del gobierno de Amador, ni siquiera fue consejero, ni siquiera fue ministro, ni siquiera fue delegado o embajador a cualquier país de Europa o América. Ahí estamos viendo una clara escena de que José Agustín Arango fue aislado totalmente del gobierno de Amador. Mi modo de ver, la figura de José Agustín Arango hay que verlo en el contexto histórico, en el momento de la época. Cuando uno analiza un personaje, uno tiene que transportarse al momento, no con los criterios del presente. Es fácil, conveniente juzgar a una persona con los criterios de la democracia de hoy, del avance económico y de todas las condiciones favorables que nosotros tenemos hoy en el presente. Pero ubiquémonos en 1903, el 4, y después en 1909, que es cuando él fallece. ¿Cuáles eran las condiciones sanitarias, económicas, políticas, educativas y culturales de Panamá? Cero. Entonces, construir un país a partir del cero y derrumbarlo hacia la constitución de un Estado soberano es bien difícil, y además con la presencia de los Estados Unidos en la zona del canal. Él jamás dio un voto favorable a la presencia de los Estados Unidos en el canal. En este contexto, José Agustín Arango jamás estuvo de acuerdo con la firma del Tratado Jay-Bunó Varila. Otros miembros del Partido Conservador, como Tomás Arias, sí estuvo de acuerdo y lamentablemente propuso en la Constitución el artículo 136 que le daba a los Estados Unidos la oportunidad para intervenir en las ciudades terminales de Panamá y Colombia. Es contradictorio, es controversial la historia de Panamá, pero es totalmente interesante ver cómo un país se construye absolutamente de la magia y no absolutamente de la nada, y no por arte de magia, sino por arte del esfuerzo. Partidos contrarios como el liberal y el conservador, y es como lo establece nuestra bandera. Tenemos un país no perfecto, pero un país que ellos crearon. Fuera de las apreciaciones políticas que uno en el presente pueda tener, fuera o aislado de las pasiones humanas y de las veleidades que en nuestro cerebro y nuestra mente nos puede producir aquellos desaciertos del Partido Conservador en el cual nosotros no comulgábamos, hay algo totalmente interesante. Fueron hombres que actuaron en su momento histórico, tomaron sus decisiones en el momento histórico necesario. Tomar una decisión de llevar a cabo una independencia donde tu propio partido estaba en contra, donde desembarcan 500 efectivos en la ciudad de Colón, dirigido por el general Tovar y Amaya, y como consecuencia de eso iba a haber el arresto a todos los miembros que participaban en la Junta Provisional de Gobierno, incluso al general Esteban Huertas, que apoya al movimiento, que era colombiano,
posiblemente lo hubieran incluso hasta fusilado. O sea, tener presente eso, el riesgo, incluso las palabras de Demetrio H. Brick, cuando declara en el Consejo Municipal el 3 de noviembre que hay que sacrificar las vidas, sus vidas y su familia por la construcción de la República. Entonces, frente a esas circunstancias del presente hoy, como nosotros tenemos este país y esta nación, cómodo, en cierta forma, con condiciones favorables, pero no extraordinarias, no tenemos que retrotraer al pasado, donde no teníamos absolutamente nada. Así que hay que valorarlos, hay que ponerlos en el sitio histórico que le corresponde y darle los méritos necesarios que a ellos también les corresponden.